Muy bien, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la Semana de Promoción de la Salud en conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión, le damos la más cordial bienvenida a esta su conferencia titulada Salud Ocular y la Hipertensión Arterial. Para esta conferencia vamos a tener la participación de dos grandes ponentes. Eh, la primera de ellas es la licenciada Ana Yeisy García. Ella es la coordinadora del programa de atención comunitaria de la carrera de optometría de la FES Iztacala. Ha ganado diversos premios a lo largo de su trayectoria profesional, así como ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. También tenemos la participación de la maestra Ruth Eva Hernández Carvajal, la cual pues tiene más de 24 años de experiencia docente y en el ejercicio de su práctica profesional privada en el campo de la optometría. Ella también ha ganado diversos premios a lo largo de su carrera profesional y ha sido ponente en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, sin más retraso, les damos la más cordial bienvenida a todos y les cedemos la palabra a nuestras ponentes. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, doctores, doctoras, todos los miembros de la CUSI y de este comité que se creó para generar todo este evento. Me presento, mi nombre es Pedro Navarro, yo soy de optometría, soy el encargado del centro de diagnóstico y participamos apenas con una jornada atendiendo a los pacientes que acudían tanto en comunidad interna como comunidad externa. Y pues vamos a platicar un poquito con estas expertas en estos temas. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción que espero les sirva a todos los demás. Como ya bien los comentaron, está aquí la maestra Ruth Hernández, también encargada del área de baja visión, entonces ella tiene muchísimo contacto con esta clase de pacientes. Y Ana Yeisy, que se encuentra trabajando en diferentes jornadas, entonces ella ve pacientes similares, pero fuera del espacio de Iztacala. Entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la cual aumenta la presión con la que el corazón bombea la sangre a las arterias para que ésta circule por todo el cuerpo. Esta enfermedad es conocida como el asesino silencioso, ya que la mayoría de quienes la padecen no muestran ningún tipo de síntoma, a pesar de que los aqueje desde hace varios años. El sobrepeso, la obesidad pueden aumentar la presión arterial, suben los niveles de la glucosa en la sangre, el colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico, lo que dificulta que la sangre fluya por todo el organismo. El problema es que a nivel mundial se estima que existen más de 1.000 millones de personas con hipertensión y en México se habla de 30 millones de personas, aparte de que en el IMSS solamente se atienden a 6 millones de personas. De hecho, diariamente se diagnostican en promedio a 480 personas con hipertensión arterial. Algunas de estas personas pueden desarrollar diferentes síntomas, como lo es el dolor de cabeza, dificultad respiratoria, mareo, palpitaciones en el corazón y visión borrosa. Raramente presentan hemorragias nasales, pero dentro de estos, como optometristas, nos vamos a enfocar un poquito en la visión borrosa, pues existe algo llamado retinopatía hipertensiva, la cual se asocia con la hipertensión arterial. Los cambios vasculares retinales que pueden ocurrir se observan tanto en las etapas crónicas como en las etapas agudas, y esta enfermedad es un grave problema de salud pública, pues la hipertensión se correlaciona con un mayor riesgo de oclusión venosa retiniana. Entonces, los especialistas de salud ocular están en una posición única para detectar esta enfermedad, así como para prevenir la pérdida de la salud visual, la pérdida de la visión. Entonces, para esto vamos a estar platicando con nuestras expertas, les vamos a hacer diferentes preguntas para que ellas nos puedan contar sobre sus experiencias y cómo es que esto nos puede afectar a nosotros como usuarios o como familiares de una persona con hipertensión o como mismo paciente de hipertensión. Entonces, comenzaré con usted, profesora Eva, y mi pregunta sería, ¿cuáles son los principales síntomas de la retinopatía hipertensiva? Buenos días.
Tiene apagado su micrófono, no sé si tenga problemas con internet, maestro. Perdón. Es que se me fue un poco más bien el internet. Perdón. ¿Me podrías volver a repetir la pregunta, Pedro, por favor? Porque yo Claro que sí, te maestra, no perdí se un ratito, preocupe. pero discúlpame. No se ¿Cuáles son preocupe. los principales síntomas de la retinopatía hipertensiva? Ok, muchísimas gracias. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que es un espacio muy importante porque precisamente nos permite como dar más conocimiento y datos relevantes a la población en general, porque de pronto desconocemos mucho gran parte de estas enfermedades, aunque las escuchamos todos los días, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión. Entonces, regularmente casi todas las personas tienen conocidos, familiares o ellos mismos que tienen algún tipo de este tipo de enfermedades que son muy frecuentes y que además hoy en día se están presentando a edades mucho más tempranas, ¿no? La mayoría, hace unos 10, 15 años, la mayoría de las personas estaban adquiriendo las enfermedades metabólicas y en este caso vasculares como la hipertensión a partir de los 55, 60 años de edad. Sin embargo, hoy en día la parte preocupante es que se empieza a generar a partir ya de los 40 años de edad, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, y de hecho es como muy similar la incidencia en ambos sexos. Aquí la parte importante que hay que destacar, como muy bien dijo Pedro, es que es una enfermedad totalmente silenciosa. Y entonces cuando genera alguna situación o afección a nivel de ojos, pues es exactamente la misma circunstancia, ¿no? O sea, no hay un cuadro clínico, al menos no en la parte inicial de estas alteraciones. Y a mí me gustaría, antes de hablar de la retinopatía hipertensiva, que no solo es la retinopatía hipertensiva lo que podemos nosotros generar a nivel visual, también podemos tener alguna situación con respecto a glaucoma, que también está muy asociado a esta parte, y conjuntivitis frecuentes, ¿no? Sobre todo porque la parte externa del globo ocular, que está envuelto, por así decirlo, y protegido a través de una membrana transparente y muy finita, que es la conjuntiva, está compuesta de diferentes vasitos sanguíneos a diferentes niveles, ¿no? Entonces, de pronto, uno de los indicadores que nosotros podemos notar en las personas que tienen mucha irregularidad con su presión, es precisamente que hay un enrojecimiento constante. Los vasitos sanguíneos se empiezan a engrosar, que es una vasodilatación, y esto nosotros vamos a observar a las personas que en la parte blanca del ojo regularmente está muy enrojecido, las venitas se ven muy marcadas, muy ensanchadas. En algunas ocasiones hacen ciertas, como si fueran unas roscas, pues, ¿no? En donde se entrelazan los vasitos sanguíneos y de pronto comienzan por ahí como a presionarse. Entonces, una de las situaciones importantes es el ojo rojo, que es frecuente y pues hay que determinar la causa del ojo rojo. No es exclusivamente de la hipertensión, pueden ser muchas situaciones, dado que el ojo rojo es indicador de diversos factores, hasta ambientales, que nos pueden ocasionar este signo importante. Entonces, un punto relevante es determinar si hay una frecuencia de ojo rojo y sobre todo si yo noto, por ejemplo, a través del espejo que mis vasitos sanguíneos se ven muy engrosados, ¿no? Por ahí como que tendríamos que pensar en esta parte. Otro de los indicadores que también es frecuente que se llega a presentar es los derrames oculares. E igual, en la misma zona, en la zona blanca del globo ocular, se observa que ya hay un rompimiento de los vasitos sanguíneos, hay una salida importante de sangre y se observa regada la sangre en esta zona. Ahí también hay que buscar la causa, no siempre está relacionada a la hipertensión, pero puede ser un indicador, pueden ser otro tipo de eventos externos que también pueden estarnos afectando, pasando, pero finalmente son cosas que hay que vigilar, ¿sí? Y buscar la causa, y una de ellas es buscar si tengo hipertensión. Otro punto muy relevante es el escuchar zumbidos, el sentir el dolor de cabeza, que principalmente es como punzante. Estos son signos de precisamente que nos correlacionan el hecho de tener hipertensión. Y si la frecuencia de estos signos es alta, o sea,
casi todos los días estoy escuchando el zumbido, casi todos los días tengo dolor de cabeza, casi todos los días. Apagó Profesora, su se acaba de micrófono, bloquear. maestra, por favor. Perdón, No se preocupe. no sé en qué parte me quedé, por favor, Pedro, si me indicas, para regresar un poquito. Nos estaba contando de que no solamente son esos derrames. Ok, perfecto. Entonces, busco la parte externa de mis ojos, ¿no? El enrojecimiento, esta situación de derrames oculares, y en la parte general tendríamos que notar si yo tengo frecuencia en estar escuchando zumbidos, en estar escuchando esta sensación como de estar. La gente lo refiere como si estuviera dentro de un Neoy Express, ¿no? Que en algún momento va a explotar. Cansancio extremo, dolor de cabeza que regularmente es punzante, y además la frecuencia de estos síntomas son cotidianos, o sea, es casi la mayoría de los días que estamos notando este síntoma. Estos síntomas que me indican, si todavía no tengo el diagnóstico de hipertensión, pudiera empezar por ahí a revisar si eso es lo que está sucediendo, y si ya tengo el diagnóstico de hipertensión, probablemente no me estoy medicando de forma adecuada. Y tercera, el medicamento a lo mejor no me está haciendo efecto, ¿no? Y entonces, cuando yo escucho además este síntoma tan característico, tan clásico, que es el zumbido y el dolor constante de cabeza, pudiéramos estar también considerando que si la irregularidad de la presión arterial no se está controlando, estoy más propenso a generar la retinopatía hipertensiva, y no solo daño a nivel ocular, sino en otras partes del cuerpo. Entonces, tengo que estar vigilando, monitoreando, en este caso de salud ocular, pues mi visión, ¿no? Para observar si hay alguna situación que ya esté afectando a nivel de retina. Insisto, no solamente es hablar de la retinopatía hipertensiva, sino también de la posibilidad de tener glaucoma. Lo que pasa en la parte del glaucoma es que regularmente la hipertensión arterial va a generar un aumento de la presión intraocular, y esto va a generar daño a nivel de retina, a nivel de nervio óptico, y disminuye funciones visuales. Bueno, el problema con los síntomas es que al inicio de la enfermedad, al menos en la parte visual, no voy a tener síntomas. Las personas no refieren ninguna situación, porque desafortunadamente es una enfermedad que empieza muy en la cuestión periférica de la retina, y entonces no nos percatamos de que se está generando un cambio en las funciones visuales. Cuando nosotros nos damos cuenta de que ya hay alguna situación en la retina, es porque la retinopatía hipertensiva ya tiene bastante tiempo de evolución, y me refiero probablemente a años, ¿no? Entonces, igual que con la retinopatía diabética, ¿no? Que regularmente es en un periodo de 5 a 10 años, en donde la persona desconoce que tiene retinopatía hipertensiva o diabética, y se da cuenta cuando empieza a generar compromiso en mi visión central, ¿no? Y entonces puedo llegar a presentar algunas zonas por las que yo no vea. Si hay derrames o hemorragias retinianas, puedo observar algunas manchas en algunas zonas donde yo no pueda observar de forma adecuada. Si afecta la parte central de mi visión, ahí va a ser ya más evidente la visión borrosa. Y si la progresión de la enfermedad ya abarcó mucho tiempo y generó mucho daño, puedo empezar a perder visión importante y funciones visuales importantes, ¿no? Creo que por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Desde el hecho de que, como bien dijo Pedro, es una cuestión totalmente silenciosa, y desafortunadamente puede pasar desapercibido durante muchos años el presentar esta situación. Así es extremadamente complicado, y aparte tenemos un problema que es, no acudimos al doctor hasta que nos sentimos mal, y no es sentirse poquito mal, sino más bien ya no puedo realizar ciertas actividades por mis dolencias. Entonces ahí igual tenemos una cultura un poco extraña que deberíamos estar cambiando.
y ahora pensando en zonas que bien no son el centro del país, para, para la profesora Ana, ¿cuáles son las afecciones que mencionan estos pacientes en diferentes zonas marginadas? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y sobre todo más porque vamos a hablar de una perspectiva clínica, pero comunitaria, ¿no? Que no siempre se llega a saber tanto qué se hace afuera, ¿no? En otros estados y con poco material, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer al momento? Porque son visitas que hacemos en una semana y al paciente lo tenemos que ver en una hora máximo y no nos da todo el tiempo del mundo para poder examinarlo, ¿no? Lo que encontremos tenemos que darle un seguimiento al momento o explicarle qué es lo que encontramos. Tomando el tema, algo muy curioso que pasa y que ha mencionado la profesora Eva y también el profesor Pedro es que es una enfermedad muy silenciosa y como varias enfermedades, hasta que no tiene un gran avance, no se manifiesta, ¿no? No el paciente empieza a decir, voy a revisarme, ¿no? Y menos en la ciudad, que aquí es como de hasta que me duele voy, en una zona marginada, en una zona donde tienen que recorrer horas para llegar al médico o al médico que tienen en una comunidad cercana, no es como que quieran revisarse, ¿no? A ellos hasta que tengan algo que realmente les llegue a doler o tengan esa necesidad, acuden, ¿no? También algo que pasa mucho es que no es que aunque tengan ese síntoma, ese dolor o esa urgencia, no pueden acudir porque, como mencionaba, son lugares donde quedan lejos una atención. Un médico realmente es, un médico es el pasante que está haciendo su servicio social o un médico para simplemente atender a 500 de la población no hará un abasto. Y son síntomas que el paciente viene y dice en una consulta, nos llega y nos dice, no, pues comencé con mi visión fue disminuyendo, ¿no? Y de ahí ya no me di cuenta hasta que perdí la vista. ¿Por qué? Porque lo dejó pasar o porque realmente no tenía esa necesidad. Otra de los síntomas que pues, realmente desde aquí empiezan a decirnos es que son dolores de cabeza, ¿no? Hemorragias que simplemente ellos dicen, ah, me sangró mi ojo, ¿no? Y uno cuando te dice, me sangró mi ojo, te quedas pensando, pues, ¿cómo, no? ¿Qué le pasó? ¿Un golpe? Y ellos lo hacen tan normal porque no pueden como que acudir rápidamente y decir, ah, doctor, mira, me pasó esto, sino ellos se quedan con lo que tengo que hacer y no me queda de otra más que seguir, ¿no? Otra es ver manchas en su visión. Ellos pueden decir que están trabajando en el campo y de la nada una mancha aparece en su campo y si están viendo al frente, ellos empiezan a decir, tengo una mancha, lo veo normal, a lo mejor es porque me pegué o porque empiezo a sentirme un poco mal, pero para mí ya es normal. Para ellos sentirse normal ya es que tengan esa afección y sobrevivan con ello, ¿no? Y es algo como que cuando nosotros nos cuentan, es decir, en qué momento ellos ya acuden, ¿no? Cuando ya es una gran necesidad o cuando ya tienen esos medios para acudir. Una de las otras cosas que nos empiezan a decir es que empiezan ya a ver una telita que cae, ¿no? O que ya empiezan a ver distorsionado, o el ardor, el ojo rojo que lo tienen, como decía la profesora Eva, el ojo rojo no siempre es que sea resequedad, ¿no? Sino realmente es por muchas condiciones y ellos ya lo sobrellevan con ello, ¿no? Entonces es algo como muy curioso ver el punto de vista desde que estamos aquí en la ciudad, que estamos acostumbrados a una consulta, que aquí nos pueden atender 2 horas, nos dan un seguimiento, podemos ver al paciente, lo citamos cada 6 meses, etcétera, a comparación cuando regresamos a una comunidad que a veces, si bien nos va, regresamos después de un año y nos enteramos que el señor por lo menos ya acudió a una cita, o después de que ya no quiso y que siguen con la misma condición, ¿no? Pero ya cuando uno hace un examen riguroso, ya se agravó ese problema, ¿no? Son muchos síntomas que pueden presentar en un paciente, tanto de que ya no están viendo con un solo ojo o nunca se dieron cuenta que ya perdieron, un dolor inexplicable en el ojo, que esto va relacionado con el glaucoma que decía la profesora Eva. Es un dolor que ellos no saben explicar porque nunca lo han sentido y ellos ya con el tiempo pues lo sobrellevan, ¿no? Es lo triste de esta situación, ¿no? Que tienen que estar acostumbrados a este dolor y que ya las cosas como los dolores de cabeza, visión borrosa, disminución de la visión, ver manchas, ya lo hacen como más notorio. Esos son los afecciones como más generales y puntuales que siempre nos llegan a decir en comunidades. Y bueno,
esperemos que eso con el tiempo vaya disminuyendo, o por lo menos cuando nuestra labor sea informarles de que no es lo bueno, ¿no? Exacto. Para los participantes, no se preocupen, al final de la sesión va a haber un espacio para que puedan realizar sus preguntas. Continuando con esto, tienes mucha razón, Ana. Hay inclusive a veces que una persona sale de bañarse y de repente se da cuenta que ya tiene ahí una hemorragia en el ojo y no sabe ni por qué pasó. O de repente veía una telarañita ahí negra y se le hacía completamente normal y después ya es un manchón horrible con el cual ya les impide ver. Y para esto, profesor Eva, ¿cuáles serían las consecuencias de esta enfermedad a nivel ocular? Bueno, Pedro, a mí me gustaría mostrar unas fotografías. No sé si me permitieras, por favor, compartir la pantalla Claro. para que sea un poco más ilustrativo esto. Bueno, a mí me gustaría mostrarle a la gente que nos está viendo y escuchando, ubicarlos exactamente en la parte interna del globo ocular para que sepan exactamente dónde ocurren todos estos cambios que estamos hablando, porque de pronto no todos ubicamos exacto dónde está la retina. La retina es la parte más interna del globo ocular, como se puede ver en esta fotografía. Esto logramos verlo a través de aparatos especiales. El más sencillo es el oftalmoscopio. Y bueno, y de ahí se derivan muchos instrumentos que nos permiten observar las características internas del globo ocular. En condiciones de salud e integridad estructural de la retina, nosotros vamos a observar una fotografía muy similar a esta que estoy señalando, en donde siempre vamos a analizar cada una de las partes que componen esta imagen, desde su coloración, como la podemos observar aquí, que es naranja. Hay algunas zonas que pueden tener algunos cambios de pigmentos que son normales y tiene mucho que ver con el color de piel, por ejemplo, con la edad del paciente, si tiene alguna situación de índole refractivo, me refiero a si tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo y demás, ¿no? Es como que lo que va a hacer que haya algunos cambios que se establecen como dentro de lo esperado, ¿no? Por así decirlo. Bueno, otro de los datos importantes aquí es que hay que ubicar la emergencia de los vasos sanguíneos, que se da a través de este disco que denominamos disco óptico y en donde vamos a notar cómo salen todos los vasitos sanguíneos, las arterias y las venas que van a irrigar toda la parte interna del ojo y nos van a permitir que pues haya nutrientes, que haya oxigenación y que se lleve de forma adecuada todo el proceso visual. Además, ubicamos también esta zona, que es la zona más importante, por así decirlo, para términos de visión, porque la zona central, que es el área macular, es la que nos va a permitir que nosotros veamos al 100%, ¿no? Bueno, en términos de cuestiones de hipertensión, lo que nosotros tenemos que buscar siempre en una exploración exhaustiva del fondo de ojo es observar las características de los vasitos sanguíneos en toda su extensión, desde que sale del nervio óptico hasta donde se va hacia las zonas periféricas. Como comentaba al principio, como las lesiones se sitúan en las terminaciones de los vasitos sanguíneos más delgados y más chiquititos del fondo de ojo, el paciente o la persona no se va a dar cuenta de que aquí tiene una pequeña hemorragia o una pequeña ensanchamiento o adelgazamiento del vasito sanguíneo, porque es microscópico y eso no lo vamos a poder observar. De hecho, cuando son los inicios de la retinopatía diabética, hasta a nosotros mismos nos cuesta trabajo observar esos cambios tan finos y poco evidentes y que de pronto sí tenemos como que hacer otro tipo de estudios ya más elaborados que nos permitan evidenciar qué está pasando en toda la red vascular interna de la retina. Entonces, por eso hipertensiva, sí
entran y observan lo que está pasando adentro de mi ojo, ¿no? Yo no lo voy a evidenciar porque las alteraciones no están aquí en la parte central, están en estas zonas muy, muy periféricas y yo no voy a poder observarlas, ¿sí? Bueno, conforme va evolucionando la alteración visual o la alteración, perdón, más bien la alteración patológica de la retinopatía hipertensiva, entonces yo voy a observar todos estos cambios adentro del ojo, ¿no? Aquí ya es una retinopatía hipertensiva muy avanzada, ya tengo una afección vascular muy, muy marcada, tengo hemorragias, tengo todas estas manchitas que las denominamos comúnmente como exudaciones. Los vasitos sanguíneos, en el caso de las arterias, se hacen demasiado delgadas, frágiles y constantemente están rompiéndose en sus terminaciones y generando estas hemorragias. Y hay estos entrecruzamientos, estos enganches que hacen los vasos sanguíneos entre venas y arterias, que en algunos puntos generan opresiones y pueden generar que no pase de forma adecuada el riego sanguíneo. Es como si tú pisaras una manguera, ¿no? Y entonces ya no pasa el fluido. Visualmente, ¿qué nos puede provocar? Gran parte ya lo mencioné ahorita Ana. En la parte visual, pues puedo observar todas estas manchas que precisamente corresponden a esas zonas de lesiones. Pero esas zonas de lesiones tienen que ser tan grandes como para que yo ya vea manchas, ¿no? Y obviamente, entre más se acerquen a la zona central de mi visión, las voy a evidenciar más. Hay también un dato importante, que cuando hay una hemorragia que es muy grande y está constantemente fluyendo el líquido, el sanguíneo, puede llegar a generar que esta sangre se vaya a la cavidad posterior globular, que es el vítreo, y hay algunas personas que refieren que ven como rojo, como unas manchas rojas, que de pronto cuando mueves los ojos se pueden llegar a ver o identificar de forma un poco más precisa. Esto nos habla precisamente de que hay una hemorragia vítrea que viene desde la retina, pero que ya está fluyendo hacia la cavidad del globo ocular. Hay que tener mucho cuidado porque, pues bueno, hay que cauterizar esos vasitos sanguíneos que están generando la salida de sangre, porque como toda extravasación de sangre, genera que la sangre se empiece a coagular, por así decirlo, y entonces puede generar tracción de la retina y haber un desprendimiento de retina. Y cuando hay un desprendimiento de retina hay una pérdida de visión importante de la zona desprendida, y si no se resuelve esta parte, puede generar un desprendimiento total de la retina y llegar a la ceguera, ¿sí? Otro de los datos importantes que tienen las personas con retinopatía hipertensiva es que tienen mucho problema con la luz, van a tener fotofobia, deslumbramientos, dificultades en la adaptación a la oscuridad. Son personas que regularmente entran, por ejemplo, al cine y no ubican el lugar, no ubican dónde se encuentra su asiento, por ejemplo. Y en la tarde-noche, que empieza a disminuir la iluminación en el entorno, pues también genera como esa dificultad de poder sentirme con confianza para desplazarme o para hacer cosas, porque ya no puedo reconocer adecuadamente el entorno, ¿no? Estas manchas si corresponden a lesiones de la retina en donde ya no hay riego sanguíneo adecuado y hay hipoxia, ya no, el oxígeno ya no llega de forma adecuada, ya son manchas que se van a quedar siempre, ¿sí? Entonces, esto es lo grave del asunto, que cuando se generan este tipo de situaciones es una cuestión irreversible. La visión que queda o el remanente visual que queda es lo que ya va a estar ahí siempre. Cuando son manchas que corresponden a hemorragias, en algunas ocasiones se llegan a reabsorber y esas manchas se quitan y puedo volver a ver, igual no al 100% como antes, pero sí mucho mejor. Por eso es importante determinar cuando
No sé si soy yo, pero no a le seguir, que escucho. regularmente... Perdón, maestra Eva, si gusta apagar su cámara, me parece que de pronto, bueno, al menos yo no le escucho. Perdón, creo que me salí. Ajá, Sí, dígame. si apaga su cámara, yo creo que Ok, le escuchamos mejor. perfecto. Gracias. Bueno, entonces lo último que quería yo comentar es que lo que nosotros necesitamos buscar en las personas es que identifiquen este tipo de manchas y qué características tienen. Si la mancha es roja, si la mancha es oscura, si la mancha se mueve al momento de que yo muevo los ojos, si esto me genera disminución de la visión central y si me genera ya complicaciones para hacer mis actividades diarias, como subir y bajar escaleras, como preparar alimentos, como consumir los alimentos, el encontrar las cosas, el que no puede evadir obstáculos, choque constantemente con ellos. Cuando hablamos de este nivel de situación, es porque la retinopatía hipertensiva ya está bastante avanzada. Y lo que hay que resolver es si requiere ya en ese momento intervención oftalmológica, en el que probablemente se requiera hacer cauterización de vasitos sanguíneos, porque a lo mejor hay mucha salida de hemorragias o muchas exudaciones en la retina, o ya hay hemorragia vítrea, y si ya hay desprendimiento de retina, pues obviamente también hay que resolverla, porque pues el desprendimiento de retina implica una pérdida de visión de esa zona en grado importante, ¿no? Entonces, obviamente toda esa situación pues la tengo que resolver, ¿no? Tiene bastante razón. Ahorita que estaba platicando de los síntomas, es muy común que una persona esté adentro de su casa y por alguna extraña razón tenga que salir, digamos, la tienda, el patio, esté el sol y se sienta normal, pero de repente regresan a casa y acostumbrarse otra vez a ver dentro de los interiores les cuesta bastante trabajo adaptarse. Y son tal vez síntomas que no piensan que tienen que ver con sus ojos, ¿no? Tal vez consideran que es algo normal, entonces es complicado en primera instancia saber hacia dónde se dirigen este tipo de pacientes. Y para eso, profesora Ana, en su experiencia dentro de atención comunitaria, ¿a qué tipo de especialistas recurren estas personas en busca de atención para resolver esta clase de problemas? Bueno, es algo muy curioso porque ellos, como comentaba al comienzo, eh, no acuden porque uno, distancia y otro, dinero, ¿no? La economía. Ahora, depende la zona. ¿Por qué digo que depende la zona? Depende mucho que la persona donde vamos a acudir y donde nosotros, por ejemplo, cuando vamos a una brigada, a veces recorremos 6 horas en un autobús, ¿no? Para llegar a un lugar y aparte, el vuelo, ¿no? O el transporte también. Ahora, imaginen a la persona que están en la Sierra de Chihuahua, que viaja 6 horas caminando, increíblemente es caminando a un punto para que los recojan en un autobús y vayan por ellos, ¿no? Y para que sean atendidos por nosotros. En primer lugar, nos voy a poner con los brigadistas, los alumnos y pasantes de optometría que van y acuden a una brigada. Ellos son los especialistas que recurren a veces hasta por primera vez. No a un médico general, no, sino cuando vamos nosotros de atención es la primera vez que incluso reciben una atención. Tomando en cuenta ahora que ya no sea la primera vez que que no van con nosotros, sino que tienen una posibilidad más de traslado, lo que hacen es ir con el médico de la comunidad. El médico que se encarga de estar en la misma comunidad y que atiende a 200 pacientes, para todos ellos es un solo médico, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este médico? Obviamente va a hacer el esfuerzo que más pueda hacer porque son muchas personas, pero a veces no va a dar un abasto, ¿no? Y en la atención para el paciente a lo mejor lo que va a tener es que tiene que consultar a alguien más, pero volvemos a lo mismo. No entra el traslado, en la economía que tiene el paciente para ir a acudir con otro médico, ¿no? En el dado caso de que sea una zona donde es más cercana a la ciudad, ellos tienen una posibilidad más de acercarse a un médico que sean afiliados a un seguro social o a un especialista.
Y eso siempre también entra aquí de nuevo lo de la economía, ¿no? Porque ellos pueden ir decir, mira, tengo esto en mi ojo, no estoy viendo, o estoy viendo estas manchas, o estoy con dolor, pero aquí hay que dar una atención, aquí hay que sacar una cita. Lo que hace es que sea un poco retardado para el paciente, ¿no? Que tomó la primera decisión de acudir después de que le han dicho que tiene algo mal. La segunda opción son los médicos que están ahí, como comentaba, que son los de la comunidad. La tercera son especialistas con los que pueden acercarse y eso después también de investigar de qué lado le puede quedar más, porque a lo mejor viven en un lado del lugar donde están que no tienen acceso ni para carreteras, ¿no? Y tienen que estar caminando para llegar a un cierto punto, buscar un transporte y que sea la cita, ¿no? También ese es un costo que les dan a ellos, tienen que ahorrar, entonces a veces incluso lo que hacen en vez de buscar un especialista es quedarse con el dolor o recurrir a los médicos de la zona, ¿no? Y no son médicos, sino así ellos se llaman médicos de la zona, que son como las personas que se dedican a la herbolaria, y ellos les empiezan a decir, oh, mira, ponte esta planta. No está mal, ¿no? Porque mucha medicina sale de las plantas, ¿no? Así es el origen. Pero lo único que es aquí es que con ello piensan que es todo, ¿no? La atención. Evidentemente se entiende el punto de ellos en buscar algo más cercano, algo más económico, pero también ellos lo que buscan es una atención inmediata, ¿no? Si es con el médico o en este caso muchos pacientes nos han dicho que van con el brujo para que les cure. Es curioso que nos digan esto, ¿no? Porque para ellos es muy normal y nosotros aquí nos dicen, aquí en la Ciudad de México, fue con un brujo, casi estamos como espantados, ¿no? Y pues son cosas que tenemos que entender que no todos los pacientes tienen el acceso, no tienen la economía o no tienen la manera de saber que su enfermedad trasciende más y que tiene que buscar un especialista, ¿no? Y eso Correcto. es O sea, tomando en cuenta el contexto social en el cual nos encontramos como país, pues es extremadamente, en muchos casos, difícil acudir al especialista, al cual pues no es que le atine, sino que te brinde la atención adecuada y te dé el diagnóstico certero. Y para esto, profesora Eva, ¿con qué especialista deberían acudir estas personas, sobre todo cuando ya tienes alteraciones a nivel ocular, pero también las que tienen hipertensión arterial? ¿Con quiénes deben de recurrir estas personas? Bueno, aquí hay diferentes instancias que a mí me gustaría señalar. En la parte general, en la parte sistémica, por así decirlo, de la enfermedad como tal, lo ideal es un médico internista, ¿no? Que pueda dar seguimiento a su tratamiento de la hipertensión. Es muy importante esto porque gran parte de la prevención de la retinopatía hipertensiva es el diagnóstico oportuno de la hipertensión arterial, el seguimiento del caso, el tratamiento farmacológico, la dieta del paciente y cambio de las actividades y hábitos, desde la alimentación, el ya no fumar, por ejemplo, un poco como esta cuestión del estrés, que de pronto también pudiera por ahí repercutir o acelerar la presión, la tensión arterial. Entonces, es multifactorial y entonces se tiene que vigilar muchas instancias, ¿no? El manejo debe de ser interdisciplinario, puede verlo también, obviamente, el médico general, el médico internista, como ya mencioné. Hay que ver gran parte de la cuestión vascular. Por ejemplo, el cardiólogo también es sumamente importante que haya una vigilancia del funcionamiento adecuado del corazón y de toda la parte arteriovenosa principal del cuerpo, y también gran parte tiene que ver con las alteraciones de venas y arterias periféricas, ¿no? Principalmente de las piernas y, por ejemplo, estas cuestiones de mala circulación, que ya lo ven los angiólogos, también vale mucho la pena ahí que haya una vigilancia desde esa parte. La parte visual, obviamente, pues tanto el optometrista como el oftalmólogo tendrán que hacer un trabajo en equipo para poder determinar qué tanto está presentando ya cambios
visuales y en retina, como les mostré, y hacer un seguimiento, de hecho semestral es lo que se recomienda, para ir determinando cómo se está afectando su situación visual y retina, ¿no? En la parte optométrica, lo que nosotros valoramos es estar monitoreando la presión intraocular, porque como ya comentamos desde un inicio, por ahí también puede tener un cambio, una repercusión, estar monitoreando visión, todas las funciones visuales, que es cómo ven los colores, qué tanto pueden percibir contrastes, hasta qué distancia pueden ver, hasta qué tamaño de objetos pueden ver, que es la agudeza visual. Los campos visuales, que regularmente también son los que se afectan a través de los cambios en retina, y estar monitoreando los cambios que hay en fondo de ojo y hacer la referencia inmediata con el oftalmólogo para que el oftalmólogo determine, como mencioné hace un rato, si ya es necesario hacer algún proceso quirúrgico o algún proceso de intervención, como regularmente es aplicar láser, ¿no? En estas hemorragias que se llegan a presentar y demás. Cuando la persona ya tiene un compromiso importante o grave en su visión que lo lleve a una discapacidad, porque esto nos puede llevar a una discapacidad, la pérdida de visión puede ser tan importante y tan gravosa que nos puede generar baja visión o ceguera. Entonces el trabajo va encaminado hacia la parte de la rehabilitación. La rehabilitación implica proveerle a la persona pues todos los recursos, herramientas de apoyo que le permita realizar sus actividades diarias, eh, tan simples y cotidianas como encontrar las cosas, el ver los rostros, el poder ver la televisión, poder continuar leyendo, escribiendo, usar computadora, etcétera, miles de cosas que se hacen todos los días con aditamentos especiales que le permita poder hacerlos, y que la persona siga generando metas de vida, siga generando actividades que los siga haciendo sentir independientes, que los siga haciendo sentir autosuficientes, que puede resolver sus cosas por sí solo, por sí sola, y que no requiere depender de otras personas para poder hacer, ¿no? Desafortunadamente, la hipertensión y todas las consecuencias a nivel ocular, como el glaucoma y la retinopatía hipertensiva, pues están junto con pegado con el proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí vamos como trabajando estas dos cuestiones o tres cuestiones a la vez, ¿no? Que es el proceso de envejecimiento, el tener una enfermedad a nivel general que tengo que cuidar y que ya sé que no se va a sanar, que ya no se va a quitar, y ahora además la pérdida de la visión que esto me está generando, ¿no? Entonces, sí es un proceso complicado, es un proceso de que cuando ya se presenta es pues hasta que toda mi vida, pues, ¿no? Y pues difícilmente se resuelve si no se detecta a tiempo. Entonces, aquí algo muy importante que yo creo que es siempre hay que resaltar es la detección rápida y oportuna de este tipo de situaciones. Y ya nada más para terminar, como bien comenta Ana, pues en términos de comunidades o zonas rurales, pues no existe este idealismo que acabo de decir de la multidisciplina, ¿no? De que lo veo un médico internista, que lo veo un médico, a veces ni general, y cuestiones así. Y entonces, obviamente, son situaciones de vida muy diferentes. No siempre se tienen los recursos. Esa es una parte súper grave. Desde los recursos económicos de la familia para solventar este tipo de enfermedades, y además también de la infraestructura y de la cuestión de los sectores de salud, ¿no? Que no siempre están a disposición de todas las comunidades. Hay comunidades que se tienen que desplazar 2 o 3 horas para llegar a un lugar a donde encontrar un servicio médico. Y eso implica un gasto que les implica, si lo hacen, el dejar a la familia sin comer, ¿no? Entonces, estamos ante una situación compleja que tiene mucho que ver con el estilo de vida y obviamente con la percepción económica de la comunidad, de la zona y de la familia, ¿no? Entonces, por mucho que a veces queramos hacer prevención, no siempre se puede hacer porque no siempre se
Creo que se nos fue un poquito el audio. Sí. Sí. Sí, estábamos en la parte de prevención. Sí, entonces comentaba esta cuestión, la dificultad del acceso a los servicios. Entonces, la limitación económica de la familia que no siempre pues va a poder tener el alcance de un servicio especializado, ¿no? Entonces, sí, lo que comentaba Ana es súper cierto, es lo que sucede tristemente en comunidades, zonas rurales, zonas de bajos recursos económicos, por muchos intentos que queramos hacer de prevención, sin recursos, sin espacios médicos especializados, pues obviamente no podemos salvaguardar la salud, pues no solo visual, sino integral de las personas, ¿no? Era eso. Pues sí, maestra, tiene toda la razón. Hay veces que parece que tenemos las manos atadas cuando pues podemos hacer bastantes cosas. Como por ejemplo esta clase de foros, ¿no? Tal vez darle un poquito de información a las personas y que más o menos puedan orientarse y decir, creo que debería de estar acudiendo o al optometrista para checar qué es lo que me está pasando como primer contacto o al oftalmólogo. Y dentro de esto, pues para poder finalizar, quiero preguntarles a las dos, primero a Ana y después a usted, con respecto a su experiencia con este tipo de pacientes o con este tipo de casos que se han encontrado tanto en comunidades como en su práctica privada o dentro de la clínica optometría de la FES Iztacala. Bueno, es que es una pregunta donde no sabes por dónde llegar en primer momento. Yo puedo decir que es una experiencia agridulce. En primera, lo dulce vamos a tomarlo porque es una cosa que tú vas y esta comunidad estás ayudando, vas y el paciente nunca fue escuchado sus dolencias, y cuando tú vas y ves que el paciente se siente cómodo al explicarte o no sé, a decir, mira, me pasa esto y tú sabes lo que está pasando, bueno, entonces dices, algo estoy bien, haciendo bien, ¿no? Es como lo que mencionaba Pedro, este tipo de foros o la promoción de lo que hacemos ayuda, ¿no? Y para los pacientes que están en una zona donde no llega mucha, en este caso, atención a la salud, para ellos que vayamos nosotros y les demos un momento, ¿no? O que una revisión y que digan, es que esto nunca me lo habían hecho, es lo bueno, es la parte buena. También otra parte muy buena que nos deja esto es cuando encontramos algo malo para el paciente, por algo bien para el alumno que vaya, es que cuando se encuentra una cierta patología, en este caso si encontramos algo, un signo de la hipertensión en el ojo, ya nos trasladamos del libro a lo que es a vivo y al color, ¿no? El alumno se emociona al ver eso, y entonces esa es una parte académica que ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el alumno ya va a ver que exactamente lo que dice el libro es lo que está viendo aquí en el ojo, ¿no? O a lo mejor va más, o en este caso ya sabe detectarlo. Esa es una parte muy buena cuando hacemos este tipo de campañas, pero la parte agria, en este caso se podría decir, es que cuando uno va y encuentra una patología, no solamente hipertensión al paciente, cuando va a la comunidad, tú te quedas pensando, bien, yo ya lo atendí, atendí lo mejor posible, le di qué tiene que hacer, perdón, qué más puede hacer el paciente, ¿no? Para cuidarse si no tiene un acceso a la salud. Te quedas pensando como optometrista o como persona también es, ¿qué va a pasar de él, no? Yo a lo mejor vuelvo en un mes a entregarle sus lentes, ¿no? O en un año a lo mejor tengo la oportunidad de verlo, pero te quedas pensando, ¿qué va a pasar? ¿Se va a cuidar? ¿Seguirá su salud bien? ¿Qué va a pasar con esa visión? ¿Qué va a pasar con ese ojo? Te quedas pensando tanto de que te involucras en un nivel con el paciente de que, no solamente con uno, ¿no? Con todos los que ves, porque no tienen esa atención, no tienen esa posibilidad de acudir con alguien más. Te quedas con esa experiencia de que una parte aprendes y otra parte te preocupas porque pues eres humano, ¿no? Y en primer lugar, pues tu paciente, si ya lo está tratando mal la enfermedad, que tú lo digas, bueno, pues ya váyase muy bien, pues no, creo que no nos queda como ningún profesional eso. Entonces, el hecho de que a un paciente, a un profesionista, a un alumno le quede ese rezago en qué va a pasar o qué puedo hacer más, ya es un plus que ofrece este tipo de eventos, al igual como la atención comunitaria. Fíjate, dentro de esto es algo importante que estuviste mencionando en la jornada que apenas se llevó a cabo el martes. Llevamos algo que se llama cámara no midriática, que es una cámara que la profesora Eva igual les explicó un poco del oftalmoscopio y de la retina,
que nos permite observar la retina de una mejor manera y tener un registro fotográfico. Entonces, ese tipo de atención, regalárselo a los pacientes, o sea, regalarles ese examen o a las personas que acuden a esta clase de eventos es muy importante para que en el futuro, en una siguiente jornada de esta clase, pues no lo dejen pasar, que lo comuniquen con sus familiares, porque esa atención que se te está brindando de manera gratuita, que se te brinda con personas que saben sobre este tema, que saben diagnosticarlo y que pues te va a servir a ti, ¿no? Que tú eres el que se va a llevar ahí un diagnóstico oportuno, que se puede llevar un estudio, que se puede quedar inclusive dentro de las clínicas de Iztacala para darle continuidad a tus casos. Y profesora, Eva, cuéntenos sobre sus experiencias con esta clase de pacientes. La mayor parte de los pacientes que vemos en Iztacala en el área de baja visión son personas mayores de 50 años. Aproximadamente el 80% de la población que vemos en esta área son a partir de esta edad, de tanto hombres como mujeres. De estas pacientes o de estas personas que acuden a nuestro servicio, la gran mayoría acuden al servicio por diabetes o por hipertensión o porque tienen ambas enfermedades, ¿no? Y entonces, regularmente lo que estamos manejando en el proceso de evaluación de la baja visión es retinopatía diabética e hipertensiva o la combinación de ambas y glaucoma. O sea, de cajón son las 3 entidades oftalmológicas o patológicas a nivel ocular con las que más tenemos que estar lidiando todos los días. Sumado a esto, el proceso de degeneración macular senil, que también es una entidad que es bastante frecuente, ¿no? Bueno, ya en segundo nivel, por ahí tenemos cataratas y algunos tipos de enfermedades relacionadas a la edad o a estas cuestiones de alteraciones visuales como es la miopía alta, la miopía degenerativa y demás, ¿no? Bueno, desafortunadamente la mayoría de las personas que llegan a nuestro servicio ya directo al área de baja visión, cuando vienen por retinopatía diabética e hipertensiva, pues ya tienen un grado bastante avanzado, ¿no? Por lo que comentábamos al inicio, de que son personas que no se dieron cuenta muchas veces de que tenían diabetes o hipertensión y pues se diagnostican precisamente a través de que ya ven algo raro, ¿no? En sus ojos o en su mismo proceso visual. Y entonces muchas veces nos ha pasado que ellos piensan que nada más necesitan lentes y cuando empezamos a hacer la valoración, pues nos damos cuenta que hay una retinopatía y ni siquiera sabían que tenían hipertensión o diabetes y entonces obviamente se tiene que derivar a la atención médica para que puedan dar tratamiento farmacológico y puedan pues salvaguardar en lo más que se pueda su integridad de salud general y en este caso visual. Entonces esa es una de las cuestiones que más nos llega a suceder en la consulta. Otra de las condiciones que también hemos visto mucho es que los pacientes no siguen los tratamientos de forma adecuada. No les queda claro cómo se tienen que tomar los medicamentos, se les olvidan los horarios o no se los toman porque muchas veces piensan que el tratamiento puede generar más problemas en la visión. Por ejemplo, nos ha llegado mucha gente que nos dice, es que me dicen que yo ya requiero, por ejemplo, en el caso de las personas diabéticas, ya requiero insulina y yo sé o he escuchado o he visto en algún vecino familiar X que cuando empezó a utilizar la insulina, su visión se disminuyó más o quedó ciego, ¿no? Entonces son estos mitos, por así decirlo, que de pronto tenemos y que creemos que nos puede llegar a pasar y entonces nos negamos al tratamiento y dejamos de ir al médico, ¿no? Porque es que ahora quiere cambiarme el medicamento, ya me quiere dar insulina o cuestiones de esa índole y entonces obviamente eso va a generar repercusiones importantes. Por otro lado, también es muy importante señalar que la alimentación es fundamental para el manejo apropiado de todas estas enfermedades.
el no cambiar los hábitos de alimentación, el seguir continuando con la ingesta de carbohidratos, azúcares y altos en contenidos de grasa, evidentemente va a generar procesos vasculares irreversibles, ¿no? El tener esta cuestión de colesterol alto, triglicéridos altos, evidentemente va a favorecer que la hipertensión no se controle aun cuando yo me estoy tomando el medicamento, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes llegan y nos dicen, es que sí me tomo el medicamento y sí me lo tomo en la hora indicada, pero la presión no se regula. Sí, no se regula porque tu alimentación no la estás cambiando y no la estás ajustando. Por eso también es muy importante el apoyo del área de nutriología para que se haga un trabajo multidisciplinario que permita que la persona tenga una buena asistencia en cuanto a todo su proceso de hipertensión, ¿no? Y evitar que esto genere pues este tipo de situaciones visuales. Eso es lo que más nos hemos encontrado con este tipo de pacientes. Y ya nada más para finalizar, pues bueno, lo importante es la prevención eh, y, y pues hacer llegar los servicios a estas comunidades de bajos recursos económicos, de zonas rurales en donde no se cuentan con los servicios para poder hacer un buen tratamiento y un buen seguimiento y un buen manejo en estas comunidades, pero pues obviamente lo que hace, por ejemplo, Ana y todo su equipo de trabajo de ir y hacer toda la valoración de las personas es sumamente importante, pero necesitamos también darle seguimiento, darle continuidad, o sea, no solo ir una vez, sino estar constantemente asistiendo a estas zonas y descentralizar los servicios, que esto implica que pues ya no nada más estemos en las ciudades, ¿no? Dando nuestros servicios como optometristas o como especialistas, sino como que tratar de ir ya a estas zonas que requieren el apoyo, ¿no? Claro, claro que sí. Esto es súper importante, o sea, no nada más es de, pues voy, me checo una vez y dejo pasar 4 años y después regreso. Es algo que es continuo, es algo que le podemos transmitir a nuestros familiares, que creo que esto se va a quedar ahí en Facebook y le pueden enseñar esto de, mira, tal vez necesites ver esto y sea una buena oportunidad y pues más vale hacerlo de una vez que esperarnos tanto tiempo. Entonces, pues quiero agradecerles a las dos por su participación, por estar aquí con nosotros esta mañana, por contarle esto a las personas que nos estén viendo y también, pues, retomar la participación de la señora María de los Ángeles, que creo que de ahí tenía algunas preguntitas o algo nos va a comentar. Entonces, Sí, gracias. Buenos días. Mire, yo tengo dos dudas. Por ejemplo, a mí me detectaron glaucoma desde hace 6 años y he estado constante uso la dorzolamida con timolol. Y ahora me mandan, como a mediados de año, como en febrero, enero, febrero, me volvieron a mandar al especialista en la 72 y me dice que no tengo glaucoma. Entonces le digo al doctor, ¿cómo es posible que dos de aquí de la 72 me dijeron que tenía glaucoma? Uno particular me dice que tengo glaucoma y ahorita me dice usted que no hay daño, que no hay glaucoma, nada más tengo presión intraocular y por eso me da la dorzolamida con timolol. Entonces yo quisiera, ya me hicieron un estudio del campo, no recuerdo bien cómo se llama, que me hacen ver a los laterales puntos y ya me lo hicieron. No sé si haya otro estudio para saber si realmente tengo glaucoma. Mi segunda pregunta es, ¿qué tan cierto hay que el medicamento con cortisona ocasione catarata? Bueno, aquí hay varias cuestiones que tenemos que considerar. Si hay un evento de hipertensión ocular y no siempre la hipertensión ocular genera glaucoma. El glaucoma puede ser debido a presión alta o puede conservar presión normal o presión baja a nivel ocular.
El glaucoma es un proceso de deterioro visual que nos lleva a una atrofia, una pérdida de funciones visuales y que comprometen principalmente el campo de visión. Por eso a usted le hicieron la campimetría computarizada o los campos visuales, ¿no? Para poder diagnosticar el glaucoma tenemos que hacer diferentes mediciones. Una de ellas es la campimetría, ver si hay restricción de campos de visión. La otra es el OCT. El OCT nos hace igual una especie como de fotografía tridimensional, es un corte de la retina que nos permite ver cambios a nivel del nervio óptico, esta estructura donde yo les mencionaba, donde salen los vasitos sanguíneos, que generalmente ahí es donde se da el proceso de atrofia por el glaucoma. Y entonces a través del OCT nosotros podemos observar ese tipo de cambios y hacer el diagnóstico. Principalmente, bueno, y estar monitoreando obviamente la presión intraocular si es que la presión del ojo está elevada y es la causa principal del glaucoma. Y pues hay que hacer el monitoreo, ¿no? Entonces, usted o en el servicio donde le están ofreciendo atención, lo importante a pedir son los resultados de esos estudios para que usted tenga como el historial clínico, tenga con qué confirmar, comprobar que hay un diagnóstico previo, ¿no? Eso es muy importante. Muchas veces, desafortunadamente, en algunos centros de salud, todo lo que se realiza al paciente se queda en la institución. Pero hoy en día sí es sumamente importante que ustedes exijan al menos una nota médica, al menos un documento en donde el médico tratante especifique el diagnóstico y la forma en la que se está diagnosticando y los tratamientos farmacológicos que se están prescribiendo. Para que usted tenga ese historial, porque bueno, lo vivimos ahora con la pandemia, se perdió mucho el seguimiento de las enfermedades porque no pudimos salir. Ya no, ahora que ya regresamos, a lo mejor nuestro médico tratante ya ni siquiera está dando atención ahí. Y entonces hay que estar cambiando constantemente médicos o especialistas y entonces de pronto se pierde el seguimiento precisamente porque no sabemos lo que nos hicieron previo. Y como no es un lenguaje que nosotros comúnmente lo manejemos, porque no nos dedicamos a eso, entonces a lo mejor el tecnicismo con el que nos hablan se nos puede olvidar. Entonces lo ideal y lo que siempre les recomendamos a los pacientes es anótenlo, díganme exactamente qué es lo que tengo y si no me quiere dar el documento, escríbamelo en este papelito, ¿no? Y no lo pierda, escríbame exactamente qué pruebas hice o me hicieron y cómo resulté y hay que escribirlo para que cuando cambie de médico, pues nosotros sepamos qué fue lo que se hizo, porque si no es como volver otra vez a empezar desde cero y eso a usted le cuesta trabajo, tiempo, esfuerzo, y pues obviamente a nosotros también, ¿no? Entonces, si tenemos el historial, pues es como lo ideal a seguir, ¿no? Perdón, la segunda pregunta se me pasó. Sobre la cortisona. Sí. Ajá. Sí, los medicamentos que son derivados de esteroides generan daño ocular cuando se utilizan por mucho tiempo o por periodos prolongados de tiempo y cuando además se suspenden de forma brusca. Esa parte es importante. De hecho, seguramente por ahí en algún momento los médicos le dicen, hay que tomar este medicamento, pero no lo suspenda hasta que yo le diga cómo, ¿no? Y de pronto por X razón ya no le di continuidad y yo me lo dejé de tomar. Eso es súper gravísimo, porque hay que ir quitando la dosificación del medicamento de forma paulatina, lenta, para evitar efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios del uso excesivo de esteroides es precisamente el glaucoma, el aumento de la presión intraocular y la pérdida de la visión. Y ese sí es mucho más acelerado que por otro tipo de condiciones, entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa parte.
No sé si con eso le contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Ok, Patricia, Gracias. creo que tienes alguna pregunta. Si pudiera Ok. abrir su micrófono, Patricia, de favor. Muchas gracias. Disculpen. Buenos días. Yo fui el miércoles ahí a la FES Iztacala con ustedes y los chicos me hicieron la fotografía y me hicieron la prueba del ojo seco. Muy bien, me atendieron maravilloso y me dijeron que tengo ay, exudado en los ojos y que desde cuándo soy hipertensa. Y dije, pues hace 2 años me diagnosticaron la hipertensión, porque me preguntaron que si tenía hipertensión y les dije que sí. Y desde hace 2 años y me dijeron, seguramente tiene hipertensión desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, mi pregunta es si aquí me pueden dar seguimiento ustedes o tengo que ir al Seguro Social o cómo. Claro que Podré, sí, de hecho lo que nosotros podemos hacer, y creo que se les estuvo haciendo la invitación durante las jornadas, pueden acudir a la clínica Optometría para que se les haga su valoración, de preferencia los días martes y los días jueves, que sea una valoración todavía completa con diferentes pruebas para checar si su visión se está comprometiendo, checar diferentes valores para que tenga una atención completa, y es en ese momento en donde los doctores que la estén evaluando le puedan dar, si es necesario, una canalización, o pudiésemos trabajar de manera colaborativa con diferentes personas y poder estar llevando su caso. Entonces, más que bienvenida hacia la clínica Optometría los días martes y jueves para que podamos darle seguimiento a su caso. ¿a qué hora podré? Perdón. Tenemos atención a partir de las 7 de la mañana y la última consulta entra a las 5 de la tarde. Tiene un horario, cada consulta tiene una duración de 2 horas. Perfecto. ¿Puedo Ok. comentar algo más? Sí, Perdón. sí, claro. Es muy importante que independientemente de que continúe con nosotros su seguimiento, que si tiene servicio de IMSS, ISSSTE, también lo haga por esa vía, porque habrá algunos momentos en que a lo mejor, por ejemplo, los medicamentos no los pueda comprar. Esa es una cuestión muy importante. Dos, a lo mejor, como bien comentó ahorita el maestro Pedro, requiera la referencia al área oftalmológica, y entonces es más factible que ya vaya con un seguimiento previo desde su institución para que se haga la referencia. Y tres, si hay alguna situación que usted no, por ejemplo, que sea referida al oftalmólogo porque requiera un proceso diagnóstico, requiera un proceso de fotocoagulación, por decir algo, y usted no lo pueda solventar desde la parte económica, porque a lo mejor a donde nosotros lo vamos a referir, que es asistencia privada, pues a lo mejor no lo puede costear. Entonces usted ya lleva precisamente todo ese antecedente de trabajo en la institución para que usted pueda acudir a su servicio, porque en muchas ocasiones no quieren acudir al IMSS o ISSSTE porque, bueno, todas las problemáticas que ya sabemos, ¿no? De cajón. Entonces, cuando nosotros hacemos la referencia, se tardan más tiempo en darle el acceso al área de especialidad. Entonces, no pierda su servicio porque probablemente en algún momento lo pueda llegar a requerir y vaya haciendo camino en lo que se requiera hacer. Ojalá que nunca lo requiera, pero hay que prevenir esa parte también. Claro. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Lidia, ¿quieres comentar algo, verdad? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Ya me escuchan? Sí. Ya, a ver. Bueno, yo, ahí no sé por dónde empezar. Pues todo lo que escuché, todo lo de los profesores, de los doctores, hay algo que yo tengo. Entonces,
a mí me declararon diabética en junio pasado. Entonces, a partir de esa fecha, transcurrieron los meses y todo eso, empecé a tener problema con los ojos. Y me duele, como decían, me duele la cabeza, me duele un ojo, los tenía muy rojos, me lloraban, se me inflamaban los párpados horriblemente. Veía luces luminosas del lado del ojo, del ojo derecho. Ahorita del izquierdo estoy en la orilla, veo de repente una lucecita muy brillosa también. No soy hipertensa o no sé si lo sea, porque no me han no me han dicho que tenga hipertensión, pero soy diabética y también me declararon que tenía hipotiroidismo. Entonces, el problema ahorita que tengo con los ojos es que luego, como decían, de repente en las tardes, cuando salgo a tender ropa blanca, entro deslumbrada y pues ya no sé ni dónde ando. Cuando salgo al sol, igual me lloran los ojos, como que me mareo. O sea que son todos esos síntomas que dijeron ahorita todos los doctores. Pues prácticamente los tengo, pero yo estoy ya ya fui con la oftalmóloga, me mandaron de mi clínica, ya fui a una cita, de ahí me mandaron a la clínica de especialidades, me hicieron un estudio a fondo, ya me entregaron el resultado, tengo cita el 26 nuevamente con la oftalmóloga, y pues vamos a ver cómo salió en el estudio, porque me decía la doctora que para descartar que pudiera tener glaucoma. Entonces, y yo el ojo izquierdo siempre lo traigo rojo. Y luego a veces me duele la sien, me duele un pedazo de la garganta, o sea que traigo varias molestitas, pero eso yo siento que fue a través de que me declararon diabética. Entonces, yo estoy ahorita en consultas, ¿no? En mis citas que me están dando, le estoy dando seguimiento, porque también me decían que posiblemente me pudieran hacer cirugía para retirarme la carnosidad. Y luego me dijo la doctora que una venita o algún de los ojos, del ojo, pudiera estar obstruyendo el paso de sangre, o no sé muy bien cómo me dijo, que me impida ver a veces muy bien. Eso es lo que traigo por el momento, ¿verdad? No sé qué vaya a resultar en los estudios que ahí tengo. No les entiendo nada porque están en inglés. Entonces tengo que llevarlos con mi especialista, que es la semana que entra, y pues ya te platicaré, Sandy, a ver de qué se trata. O si no, acudiré igual, como dice la doctora, a Iztacala, ¿no? A darle seguimiento por ambos lados. Sí, Claro sí, que claro, sí. eso estaría muy bien y más que bienvenido. Muy bien. Ángela también tiene una pregunta. Muchas gracias, Lidia. Y tan importante es que haya esta educación hacia los pacientes, ¿verdad? Porque se da una consulta y como bien dice Lidia, ¿qué entendemos a veces? No somos especialistas y ojalá que eso lo pudiéramos entender los profesionales y diéramos esa información que tanto necesitan nuestros pacientes. Entonces, hay que educarlos para que ellos mismos puedan tener las herramientas y se puedan cuidar. Entonces, la clínica de optometría seguramente las maestras y Pedro podrían apoyarnos para que puedan explicar a Lidia un poquito más sobre todo lo que está comentando, ¿verdad? Muchas gracias. Ángela, la escuchamos. Cerramos, por favor, con esta intervención. Buen día, doctores. Hola, buen día, Sandy. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente, doctores. No es precisamente hipertensión, pero yo les comentaba en las sesiones anteriores que mi niño de 6 años le diagnosticaron disautonomía. Entonces nos comenta el cardiólogo pediatra que es por tener una baja presión o una disminución en la frecuencia cardíaca. Ya nos mandó ejercicios, hasta ahorita ha estado muy estable, incluso desde hidratarse, no desvelarse,
unos ejercicios donde tiene que estar inclinado en una pared y todo eso nos ha ayudado mucho. Mi pregunta es, también le hemos comentado al doctor que, por ejemplo, él, la luz como que es muy sensible y ahorita atendiendo a su invitación que ya están dando consulta en optometría, sería, mi pregunta si también lo puedo llevar los martes o los jueves, o bien hay algún pediatra o optometría, o cómo llego yo al servicio. Muchas gracias. Aquí, profesora Eva, no sé si igual usted nos quiere ayudar con esa parte, si pueden acudir Sí. directo a especialidad. Sí, aquí lo importante de tener claro con esta entidad que es la disautonomía es que hay una serie de situaciones a nivel general o sistémico de todo el cuerpo que se van a presentar. O sea, es una serie como de enfermedades que vienen desde la parte del sistema nervioso central del cuerpo que genera problemas a nivel cardíaco, a nivel de presión, a nivel digestivo, visual, etcétera, 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 ¿no? Esa es la principal desventaja, por así decirlo, de esta situación. Entonces, es una de las enfermedades que precisamente requiere de un manejo integral, de un manejo multidisciplinario. Entonces, en la parte visual, sí tenemos que estar monitoreando todas sus funciones visuales y estar monitoreando su retina, que sí pudiera en algún momento llegar a presentar alguna situación. Igual que con todas las enfermedades, todo depende de que se diagnostique a tiempo, de que se trate de forma adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí le recomiendo que vaya al seguimiento con nosotros. Ahí sí me gustaría que la viéramos ya directamente en el área de baja visión y patología, que en conjunto podríamos estar como revisando el caso y estar haciendo un plan de seguimiento para monitorear su visión, igual que con la pregunta que nos hicieron anteriormente, sí ya son pacientes que se tienen que estar haciendo planes de seguimiento para monitorear si hay alguna situación, a estar vigilando ya de forma constante. Les voy a dejar mi número de celular en el chat por si gustan copiarlo. Es el 5569-740045 y mi nombre es Eva Hernández. Nada más les pediría, por favor, si me pueden enviar mensaje vía WhatsApp o o mensaje normal, perdón, para que yo les pueda contestar. No siempre podemos contestar en el momento, por eso no contestamos llamadas y luego ya ahora con las cuestiones de violencia menos. Entonces, a veces números registrados no los contestamos, entonces sí les pediría por favor si pudieran mandarme un mensaje normal o un mensaje por WhatsApp. Nos avisan que son parte de este grupo que hoy estuvieron en esta charla y con mucho gusto vamos agendando citas para dar el seguimiento sin ningún problema. Si ustedes ya tienen diagnóstico de diabetes, diagnóstico de hipertensión, diagnóstico de enfermedad ocular como glaucoma, retinopatía diabética hipertensiva, catarata o degeneración macular, de cajón ya hay que hacer un plan de seguimiento en el área tanto de baja visión como de patología para estarles apoyando en esta parte. Gracias, doctora. Y de nada, gracias. Gracias. De nada. Gracias, Maritelma. Si pudiéramos ser breves, pero adelante, por favor, la escuchamos. Perdón, nada más es por cuestiones de tiempo, pero la escuchamos, Maritelma, por favor. ¿Podría abrir su micrófono si es tan amable? Ahora sí. Sandy, Sí, adelante. yo también quiero hablar. Ah, ok. Gracias, gracias. Adelante, Marisela, por favor. Es que quería hacer el comentario de que antes de la pandemia yo estuve yendo, nos estuvieron viendo ahí en optometría. Me hicieron la presión del ojo
no sé, un estudio de la presión del ojo. Me vieron y me mandaron unas gotas para ojo seco. Esa no, esa por eso esa parte. ¿Perdón? No, fue sin querer. Adelante. Ah. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Ya no, por la pandemia y todo eso, ya me dio miedo y ya no hice ningún seguimiento acerca de eso. Y ahora, últimamente, hace algunos meses, he estado teniendo problemas porque me lloran un poco los ojos a veces y también empiezo como con lagañas y esas cosas, ¿no? Y me compré unas gotas porque yo no aguantaba el ardor de los ojos y me las puse, pero no se me ha quitado, me sigue la molestia. Entonces mi pregunta es, ¿tengo que ir los martes algún martes? ¿Ya me pueden atender ahí en la FES? Porque no tengo seguro social ni nada de eso. Claro que sí, nada más hay que checar bien las fechas de la finalización del semestre, que si no me falla es la última semana, la siguiente semana. Ay, eso me pasó la Entonces vez puede pasada. ir en estos martes y jueves para que la podamos dar pues la atención que usted necesita. Sí, muchas gracias. ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Hacia la clínica de optometría. Sí, pero con alguna persona en especial en algún lado. No, directamente en el mostrador o está la jefa de clínica y ella es la que le va a dirigir hacia donde lo necesite. Gracias, doctor. De nada, cuídese mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos a los expertos que estuvieron hoy con nosotros. Maestra Ruth Eva Hernández Carvajal, Ana Jaycee Blanquel García y a Pedro Navarro. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros, por darnos toda esta información, por darnos la oportunidad de asistir a la clínica y pues brindarnos la información necesaria, la asesoría que a veces hace tanta falta. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Por favor, no se les olvide, está programada para una semana, como lo había mencionado también ayer, es la Semana de Promoción a la Salud, y esto es en conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Entonces, mañana tenemos todavía un foro con los doctores Adolfo René Méndez Cruz y el doctor Antonio Márquez, que ustedes ya conocen, algunos de ustedes ya han estado con nosotros. Entonces, la intención es escucharlos. Ellos van a dar una breve introducción, digamos, sobre las enfermedades que comúnmente se están manejando ya en nuestro país, pero también la intención es escucharlos, es ver cuáles son sus inquietudes, sus dudas, qué necesitan de información. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Les pido de favor también que inviten a sus conocidos. Es muy importante estos temas. A veces es pues un poco difícil ver que se acercan a las personas equivocadas, que perdemos tiempo en la atención, ¿verdad? Que no se están atendiendo a tiempo. Entonces, bueno, pues les pedimos por favor que mañana estén con nosotros. Mañana iniciamos 10:50 de la mañana y nuevamente muchas gracias a todos. Gracias a usted. Gracias, Andy. Muchísimas gracias. Doctores. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Gracias.